Bueno, tengo el gusto de presentarles el trabajo de fin de máster, modelos predictivos para ocupación de estacionamiento. Para comenzar, les voy a comentar sobre las motivaciones que me llevaron a desarrollar este trabajo y la problemática que intenta resolver. Dada la acelerada urbanización de las ciudades y la limitación de espacios de estacionamientos, como marca UTARA, por otro lado, junto a hay una problemática respecto a este desequilibrio entre la cantidad de gente que hay en las ciudades y la limitada cantidad de parque automotor. Por otro lado, hay un aumento, un crecimiento en el parque automotor y esto siempre está asociado con aumento del consumo de combustible que deriva en aumento de emisiones, según marca Surcano. Entonces, hay una simbiosis de esta problemática en la que, por un lado, está el consumo de combustible y las emisiones. Entonces, a esto le suma la cuestión de que las ciudades se van urbanizando, entonces es como que un problema se retroalimenta con otro problema. Entonces, específicamente, ¿cuál es el problema que deriva en el aparcamiento? Por un lado, yo ya en el 2006 marcaba que, en definitiva, el trabajo es mucho más extenso, pero en específico, que la búsqueda de estacionamiento deriva en la congestión del tráfico. O sea, tiene ciertas implicancias, no es directa, pero tiene ciertas implicancias. Por otro lado, más recientemente, Grufe marca lo contrario, o sea que la congestión el tráfico limita el tiempo, o sea, limita y complejiza la búsqueda de estacionamiento. Entonces, como estos dos problemas se retroalimentan entre sí, lo ideal es intentar buscar diferentes soluciones a esta problemática. Los gobiernos intentan de diferentes enfoques hacerlo y yo lo que hice es intentar buscar un enfoque innovador en una parte en particular para poder trabajar tanto el aspecto visual como el aspecto temporal. Y como dato en la memoria soy más extensivo, pero puedo marcar que en el sudeste asiático hay un estudio del BC Group por Chin que dice que para el 2022 iba a haber un incremento del tiempo de aparcado de entre 19 a 45 minutos sobre el que ya está. ¿Qué sucede? Que esto va a generar sobre las emisiones que actualmente hay en la atmósfera unas nuevas 129.000 toneladas. Entonces es un problema alarmante si esto no se corrige en el tiempo. Bueno, por otro lado, simplemente para mostrar la variabilidad de la problemática, en el trabajo de Grufe marcan cómo es la congestión de tráfico en Milán al mediodía y a la noche, lo que muestra que hay una gran variabilidad en esta problemática. Es una problemática generada por humanos y su proceso es muy variable. Entonces, específicamente sobre la memoria, ¿cuál es el problema técnico y los objetivos que me planteé? Por un lado, poder encontrar una materia que me permita tener una predictividad de los espacios de estacionamientos. Poder ser una integración entre la información visual y la información temporal. Y por otro lado, ver cuáles podrían ser los requisitos de hardware o cuáles serían las alternativas para poder llevar una solución práctica en esta cuestión. Entonces, como objetivo general, la idea principalmente es poder encontrar al menos un modelo liviano o un modelo que me permita la predictibilidad de la disponibilidad de espacios de estacionamiento. Objetivos generales que surgen de objetivos específicos que surgen de este objetivo general son poder integrar la información visual temporal, poder descubrir otras alternativas de modelos, probar diferentes arquitecturas y esto hacerlo desde la perspectiva investigativa en un ámbito controlado y no un ámbito muy abierto, porque si no, no tiene forma de ser comparable con otros trabajos. La estrategia de investigación para este tipo de trabajos usualmente es la siguiente. La cuestión se divide en dos fases, yo lo divido en tres por una cuestión específica, que es, si yo tengo un espacio de estacionamiento, tomo muestra de ese espacio con videos, extraigo frames, de los frames extraigo las bounding boxes que representan estos espacios y después habrá todo un proceso de preprocesado o aumentado de información o mejorado de esta información. Por otro lado, en la parte de Machine Learning, o más específicamente Deep Learning, hay un trabajo que es iterativo e incremental por el cual, ya sean los modelos visuales, que son los convolucionales, o los modelos temporales, que son los recurrentes, se definirá la arquitectura, o configurará o definirá o se establecerá una arquitectura preexistente, se definirán sus hiperparámetros o se configurarán los mismos, o se establecerán si yo los tengo que definir, y será el entrenado, la evaluación, y esto es un proceso en crecimiento, en base a las métricas que vaya tomando. A esto yo le sumo que por un lado, por modelos convolucionales puedo obtener la información que genera, o sea, los estados, las secuencias de estados, e incorporarse al modelo recurrente, pero por otro lado, lo que para mí aporta más valor
es la extracción de características. Poder descubrir, extraer esta información visual y de alguna forma interpretada, llevárselo de forma secuencial al modelo recurrente. Entonces, como conjunto de datos, para simplificar, además por limitaciones de tiempo, en lo de desarrollo de la tesis, decidí tomar, en vez de hacer un conjunto de datos específico, que después no tengo forma de comprobar cuántos trabajos, utilicé el conjunto de Pacalot, de Amato y otros. Yo en las anotaciones siempre marco el investigador principal, no marco el secundario, pero en casi todas hay otros. Y la cual me permite el redimensionado, porque son imágenes de gran calidad, me permite el aumentado, además me permite comparación con otros trabajos, y de forma visual, para que puedan ver el paquete de datos, tienen 3 ejemplos, que en memoria también están, con diferentes situaciones en los mismos rangos horarios. Estos son 3 días distintos, con climas lluvioso, soleado y nublado, en lo que se puede ver que ya de per se, al principio el espacio está vacío, hay un momento de llenado y hay otro momento en el tiempo en el que hay un momento de pico de llenado. Por otro lado, también se puede ver que estos son tomas aleatorias. Lo que va a tener que resolver el modelo que va a procesar la información visual es, dado una notación fija, poder interpretar que estas parcialidades de los vehículos son vehículos o estas parcialidades de espacios vacíos son espacios vacíos. Ese es su desafío. Entonces, de la misma manera, como yo no sabía si este corpus iba a ser útil para el trabajo de investigación, hice un análisis de vialidad del mismo, el cual lo seccioné en 2 partes. Por una parte, la caracterización visual, ya sea por análisis de distribución de píxel y caracterización Haralick, y por otro lado, el análisis temporal, que simplemente busqué patrones y busqué correlaciones para ver hasta dónde podía llegar yo con el modelo recurrente. A nivel de resumen, la memoria es más extensiva, pero las clases de la cámara PUC, que es la cámara central, que está en el ejemplo que yo tomo de referencia para el trabajo, las clases vacío ocupado están balanceadas. En cuanto a la condición meteorológica, no hay un desbalanceo significativo. La distribución de días de la semana, excepto los feriados, o sea, sábados y domingos son días de descanso, también está parcialmente balanceada. Y por otro lado, en cuanto a la dimensional de las bounding boxes, la media proporcional de altos y anchos media entre 48 y 53 píxeles. Esta cuestión es relevante porque después yo de ese valor voy a determinar la extracción de características y su dimensión. Por otro lado, desde la perspectiva del brillo, contraste y entropía, lo que puedo comentar es que hay pocas imágenes con mucho o mucho bajo brillo. Todas tienen una campana de Gauss, o sea que la información es útil para que un modelo convolucional pueda trabajar. También hay diferentes distribuciones de contraste, o sea, hay imágenes con mayor texturización y otras con menos texturización. Y la entropía alta, superando 7, significa que las texturizaciones suaves colaboran para que un modelo convolucional pueda procesar esta información y pueda extraer patrones. Desde la perspectiva de Haralick se ve lo mismo, el Haralick 6 y el Haralick 8, el tendencia de brillo y la entropía significan lo mismo. Hay varios histogramas, son 13, pero yo me enfoco en los relevantes. El histograma 10 habla sobre la suavidad del intercambio entre un píxel y sus vecinos. La tendencia 0 indica de que ese cambio en un color o en escala de grises es suave. El Haralick 11 habla sobre el patrón repetitivo entre un píxel y sus vecinos. El 12 sobre la unicidad, o sea, que en escala de grises el píxel de referencia respecto a sus vecinos, cada uno tiene información distinta, que significa que al momento de hacer un proceso convolucional, ya sea residual, invérter o tradicional, esa información va a ser relevante y va a ser única cada vez que se haga un max pooling, que se haga ese proceso. Y por último, Haralick 13 habla de la uniformidad de los datos. O sea, hay llanuras de información y después hay una vectorización. Por ejemplo, el borde de un auto o el borde de un parque, que significa también de que va a poder encontrar patrones. Bueno, por otro lado, desde la perspectiva secuencial, soy más atentivo en la memoria, quiero ser conclusivo. Lo que hice es el promedio de cada día de la semana en particular para descubrir un patrón en la secuencia de un día y después traspolarlo. Lo que descubrí es que hay un llenado hacia las 10 de la mañana, un vaciado al mediodía, calculo que por cuestiones de alimentación, y otro llenado hacia las 18 de la tarde, porque deben ser los 2 ciclos horarios en este corpus. Este corpus es de la Unidad de Universidad de Paraná, está tomado cada 5 minutos, bueno, con sus lapsos también hay cortes, es otro problema, pero recurrente es eso, y nada.
Esa situación me llevó a pensar que el modelo recurrente podía procesar la información de forma cuantitativa, o sea, ver cuántos son ocupados o cuántos son vacíos. Pero después, cuando hice el análisis de correlación de Pearson, descubrí que un slot respecto a otro slot me generó zonas rosas, o sea, zonas de correlación, que significa que podría arriesgar y probar un modelo recurrente más profundo que analice la información por slots, en vez de analizarla cuantitativamente todo el estacionamiento. Entonces, ¿cómo es la estructura de entrada en general para este trabajo? Lo que se hace con modelos convolucionales usualmente es, yo tengo un conjunto aleatorio, estable en cuanto a clases, lo distribuyo en entrenamiento, pruebas y validación. Pero en este caso, yo quise darle la naturaleza secuencial a la parte convolucional. Para ello, reestructuré la información de Amato, la hice una estructura secuencial en la que tengo un tiempo y las imágenes en los 100 slots. Del otro lado voy a tener los estados que los tengo anotados. Y esa estructura la voy a recortar en el entrenamiento por secuencia de tiempo, pruebas y validación. Y de esa forma, el modelo convolucional no puede saber el futuro. Y le doy esa posibilidad de la extracción de características después, dársela como información relevante a modelo recurrente. ¿Qué es esta estructura? Esto es matemático, pero es la explicación. La salida, a la hora de entregar los modelos, eso sí sencillo, es la imagen se la entrega con la clase y tiene que saber si es ocupado o vacío. Es simplemente eso. En cuanto a la integración de modelos convolucionales recurrentes, lo que hice es pensar en el trabajo de Yang. Yang, en su trabajo, solo trabaja sobre el aspecto recurrente de esta problemática. Y el detalle por el cual él logra encontrar los patrones de comportamiento humanos en diferentes ciudades de China es que él toma, por ejemplo, la patente del automóvil como referencia. Entonces la trazabilidad del horario de estacionamiento y su comportamiento es más fácil de detectar. ¿Qué pasa? Que en la Unión Europea eso invade la privacidad. Entonces, como no puedo aplicar las mismas técnicas, estuve viendo que la extracción de características podría simular ese comportamiento si este vector, esta característica extraída de una figura de un auto, simula que esa persona que tiene ese auto estaciona un día, pasa unos días y vuelve a estacionar. Ese proceso, como esa extracción de características similar, va a poder enseñar al modelo recurrente ese comportamiento. Una forma de no invadir la privacidad y poder unificar la información. Por eso es que entiendo que esto fortalece el modelo recurrente. La estructura de datos del modelo recurrente es la siguiente. Por un lado, los tiempos los aplané para evitar la explosión o desvanecimiento de gradiente, los aplané para que estén equilibrados con respecto al estado 1, 0. Los estados son por cada secuencia de tiempo los estados, los 100 slots, pero le incorporo un vector de 48 valores, un array, que es esta característica extraída que depende del modelo convolucional que yo asocie a los modelos recurrentes que quiero probar. Son 4.474 registros, menos 3, porque tuve que quitar algunos para que el último tenga las inferencias futuras. En cuanto a la salida, las predicciones son a 5, 15, 30, 45 y 60 minutos. ¿Cómo hago esta predicción, por así decirlo? Yo lo que me establecí es desde el presente ver el futuro de lo que sucede y como no tengo imagen precisa exactamente a 5 minutos, pero tengo una imagen a 4 minutos y 50 segundos, hice un algoritmo que simplemente verifica el estado anterior conocido, o sea, la imagen que tengo anterior. De esta forma, puedo inferir lo que va a suceder exactamente a 5 minutos y tengo ese conjunto I de predicción desde mi conjunto X en el modelo. Nada, bueno, la estructura son 5 predicciones por 100 slots, son 500 registros y cada una de las predicciones tiene que ser. Ahora, en cuanto a la implementación de los modelos convolucionales, en este aspecto, yo me guié más por el estado de arte, por modelos que yo quería probar y modelos que son livianos, que son más actuales. Entonces, ya sea la versión MLSnet o BGG, son tomadas del trabajo de Amato, base a lo que él referenció y es el desarrollo. ResNet tomé tal cual está en PyTorch porque quería probar qué pasaba con una convolución residual. Inception, porque en tiempo de hipótesis yo no sabía el tamaño de la imagen con la cual iba a modelar los modelos. O sea, como no sabía, quería probar si Inception, con la capacidad que tiene de ver las imágenes de forma diferente, tenía una mejora o empeorada. O en un futuro podría ser con este modelo. Las versiones móviles B2, simplemente porque es un modelo liviano y anteriormente conocido. La versión B3 de Howard, porque es la que se encontró de forma automática más eficiente respecto a la B2. Y la B3 Small de Judalchev, que la hice el año pasado, cuando lo hice en el 2022, pero la presentó a principios de 2023.
Lo que tiene relevante es que él resuelve específicamente el proceso en el que se aparca y se desaparca el auto. Entonces dije, aprovecho que está la memoria, hago el desarrollo en base a lo que dice el paper y lo incorporé como prueba. Ahora, todos los modelos tienen la misma estructura. Está el modelo como se define, en memoria o con los detalles en particular, y después yo los achico con densas hasta encontrar el extractor de características y después me queda una sigmoid para decir si es vacío o ocupado. En ese sentido, no es muy elaborado por lo que van a ver a continuación. En cuanto a parámetros, sabemos que los modelos livianos tienen menos de 5 millones de parámetros, a pesar que el tiempo por época por el cual entrené es elevado respecto a modelos más livianos. En cuanto a la dimensionalidad de este modelo y lo que ocupa, si yo quiero llevarlo a la práctica, es más viable que modelos antiguos más pesados. En cuanto a los resultados, que es lo que quería llegar, pues yo hice diferentes métricas, pérdida, precisión, exactitud, el score, pero me centro, por ejemplo, en la accuracy porque en realidad pueden ver que tanto modelos antiguos como modelos más modernos, o más y livianos, todos el problema lo tienen zanjado, arriba del 99%, no hay mucho más para explorar. Es más, el de Dual Fest 99, 97. No hay mucho más bajo este corpus. Entonces, si bien es verdad que puedo decir que los modelos antiguos o los modelos nuevos tienen la misma capacidad y los modelos nuevos tienen muy buenos valores, es más interesante la parte recurrente del problema que la convolucional. Ahora, para implementar la parte recurrente del problema y del entrenamiento de los modelos, yo me basé en utilizar lo que hace en el trabajo de Yang, que toma esos modelos como referencia, después le hace modificaciones. Yo tomé una estructura, tomé las estructuras LSTM, GRU, convolución y dimensión, y estos modelos los diseñé de esta forma. Es bastante simple porque los tres tienen la misma estructura, entonces con explicar uno explico todas. LSTM, un dropout, otro LSTM, otro dropout, otro LSTM, otro dropout, y la densa sobre los 500 registros que tiene que predecir. El detalle es que esto en realidad es un embudo, o sea, acá entran las cantidades de unidades que yo referencio en la tabla que tienen en la memoria, pero esto va creciendo hasta llegar a las 500. Hago esto para que pueda ir descubriendo estos patrones a medida que va procesando la información. Puede haber hecho el embudo al revés, pero los resultados no fueron óptimos. Después, son 3 modelos, son 3 configuraciones, llevan a 9 modelos a probar. Pero como yo no sabía en qué momento haber subajuste o subajuste, partí en los cortes más o menos en el trabajo de Schrödinger entre 20, 40 y 60 épocas para ver el comportamiento. Ahora, los resultados son diversos. En la memoria soy mucho más extensivo porque analizo los resultados con cada modelo convolucional, o sea, las características de estos modelos convolucionales hacia los recurrentes, pero por limitación de tiempo voy a ir directamente a las conclusiones. Para hablar de las conclusiones del trabajo y más que nada el aspecto recurrente, tengo que hablar de un término que yo llamo robustez, más que lo que es el RMC, el ajuste, el MAE, etc. Entonces, para hablar de la robustez, las tengo que definir para que entiendan de dónde viene esto. Las predicciones de 5, 15, 30, 45 y 60 minutos las promedié. O sea, por un lado tomé la variabilidad de estas predicciones en el corpus de prueba y por otro lado de validación. Los promedié, tanto uno como otro, y después un promedio general. Este es el término general del promedio de predicciones. Ustedes en la memoria tienen anotado solamente el primero y el liviano. Acá está el listado de todos, que bueno, la memoria sin transformar esa tabla en particular. Y lo importante es que la variabilidad es muy baja. Por lo tanto, tiene sentido hablar de un promedio general. Porque si la variabilidad era muy alta, no tiene sentido hablar de esto. Entonces, el resultado en sí que puedo decir es que modelos como AlexNet tienen una muy buena simbiosis con las convoluciones de dimensión. Pero esto no resuelve el problema. Entonces, busco una alternativa liviana para darle un enfoque más práctico a la investigación. Y la alternativa liviana más interesante es la relación entre entrenar modelo convolucional, móvil V2, y después esas características incorporárselas a una configuración del STM en 152 unidades, 0.3 dropout, tiene el STM por defecto viene con tangente hiperbólica de activación, y 60 épocas, con casi un 91% en la capacidad de predicción, lo que es un resultado interesante. Y esto es lo que pueden ver en esta animación que hice, no sé si esto va a dar play, sí, dio play, en la cual yo acá me enfoco en la parte de espacios ocupados, yo podría haber enfocado en la parte de desocupados, ocupados o sus errores, esto para que ustedes lo puedan ver de forma gráfica cómo es el comportamiento del modelo. Y lo interesante para que lo puedan ver es, para comprenderlo, el punto azul es la cantidad de espacios ocupados de forma cuantitativa. Los puntos verdes son las inferencias a las que debe ajustar el modelo para ver el futuro.
Los puntos en rojo, la línea punteada en rojo, es como acompaña el modelo con sus predicciones. Cuántos aciertos ocupados, y ustedes pueden ver la zona en amarillo, el margen de error. Es lógico que a mayor tiempo de predicción, el error sea más grande que a una proximidad más cercana. Y bueno, entonces, por último, en cuanto a las conclusiones del trabajo, puedo decir que me encuentro muy satisfecho por el hecho de haber podido lograr un modelo que pueda satisfacer esta necesidad de un espacio controlado, poder predecir y poder resolver esta problemática. Y por otro lado, el poder haber logrado una integración efectiva entre modelos convolucionales recurrentes por esta extracción de características. Por otro lado, entiendo de que en un posible trabajo futuro esto podría tener un gran impacto si este modelo o otras configuraciones, porque se pueden cambiar muchos parámetros y probar diferentes configuraciones, llévalas a un producto software que pueda gestionar un estacionamiento. Porque la gestión de este estacionamiento va a poder dar un servicio de predicción y con este servicio de predicción ya el concepto de congestión en la búsqueda de estacionamiento va a disminuir. Por lo tanto, lo que va a derivar es una menor cantidad de consumo de combustible, una menor cantidad de emisiones y por lo tanto contribuir al cuidado del medio ambiente. Como detalle final, en cuanto a las reflexiones del trabajo, lo que les puedo comentar es que ha sido bastante desafiante todo el proceso para descubrir la parte recurrente y qué información aportar. Porque probé diferentes formas, ustedes lo pueden ver en el código que está un poco caótico al principio, y no encontraba cómo aportar esta información. Así como, por ejemplo, no encontraba cómo hacer ese learning rate, ese ajuste, para que el modelo recurrente pudiese aprender con esta información. Bueno, lo pude encontrar y bueno, es lo que ustedes pueden ver cómo trabajo. Espero que les haya gustado la presentación. Estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias. Profesor Sancho Caparrós. Venga, pues nada, muchas gracias por la presentación y enhorabuena por el trabajo y por la presentación. La verdad es que me ha gustado mucho la lectura, me ha parecido muy robusta y muy completa a la hora de leerla y la presentación además también está muy bien. O sea que por ahí genial. Enhorabuena porque la verdad es que está muy completo el trabajo en todas las direcciones. Tengo solamente algunas curiosidades, cuestiones de curiosidad.